Este pequeño videito es para explicar un poquito este nuevo trabajo práctico, esta nueva entrega que hay que hacer sobre el tema manipulación, dominación, poder, siempre orientado desde la orientación de la escuela, que es la orientación en comunicación, y que empezamos a ver con estos cuentos que nos trajo la profe Luz en la entrega anterior. ¿Sí? La idea es pensar nuevamente los temas, ¿sí? de que trataban esos cuentos, pero con algún concepto que nos aportan algunos pensadores de la comunicación, puntualmente de quienes, de un montón de intelectuales que se nuclearon en lo que se denominó Escuela de Frankfurt, Frankfurt, Alemania. Eran un montón de personas muy grosas, ¿sí? Como les decía, teóricos, pensadores, investigadores que ocupaban cargos muy importantes en universidades, en centros de investigación en Alemania, pero estamos en la década del 30 en Alemania. Asunción de Hitler, asunción del nazismo, llegada al poder del nazismo, y muchos de estos intelectuales eran judíos y además de izquierda, o sea, comunistas, con lo cual se vieron obligados al exilio o, bueno, en algunos casos, algunos perseguidos e incluso muertos. Pero más allá de eso hay que entender que estos pensadores logran irse de Alemania antes de que su vida corriera peligro y van a investigar en Estados Unidos cómo funcionaba la comunicación. Y el contexto de ellos es un contexto muy preocupante porque van a decir, ¿qué onda el pueblo alemán? Un pueblo tan preparado, tan culto, que había caído en manos, entre comillas, del aparato de propaganda nazi y en esas ideas tan horribles y retrógradas como el racismo, la discriminación, la violencia, el exterminio hacia lo distinto, lo diferente, como fue principalmente la población judía, pero también opositores, homosexuales, gitanos y todo aquello que los nazis consideraban como inferior, entre comillas, ¿sí? Entonces ellos van a preocuparse mucho, van a pensar de que acá el tema pasaba por los medios de comunicación, por el aparato de propaganda, y en ese contexto elaboran sus ideas. Los pensadores de Frankfurt eran marxistas. El marxismo es una corriente filosófica, política, hasta económica, que viene de Karl Marx, pensador alemán, que escribe principalmente en Inglaterra, unos cientos de años antes. Y bueno, el marxismo implica poner nada, el ojo en la desigualdad que existe en el mundo, en minorías que tienen el poder y todas las ganancias y grandes mayorías que pasan hambre, que tienen un salario muy bajo. El marxismo implica pensar eso, en la concentración de la riqueza, y el marxismo va a pensar en la clase obrera como un sujeto revolucionario que podía, llegado el caso, luchar para que, bueno, para que toda esa riqueza que producen hasta hoy los trabajadores, bueno, fuera dividida y fuera repartida de maneras iguales entre quienes ponen el esfuerzo, la sangre y el tiempo, y no en una pequeña minoría que controla absolutamente todos los medios de producción. Podríamos pensarlo hoy esa idea como empresas o fábricas. A lo que hoy es que esta idea, ¿sí? A favor de una clase social trabajadora que sea protagonista, la van a llevar adelante los pensadores de Frankfurt. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que los medios de comunicación actuales, ¿quiénes son los dueños? Las grandes empresas, o sea, la clase dominante de nuestra sociedad. Y va a ser a través de los medios de comunicación que van a difundir determinados valores de esa clase social, pero al resto de la población. Entonces, para que la clase trabajadora, sectores que no son de la clase dominante, sino asalariados, ¿sí? De distintos sectores más bajos en la escala social, se vayan apropiando determinadas ideas y no luchen y no intenten cambiar este sistema. Pero ¿cómo lo van a hacer? No es que los medios de comunicación nos van a implantar una idea o nos van a controlar, nos van a decir votá a tal, así de manera burda, directa, con un control absoluto, sino que los pensadores de Frankfurt van a pensar que esa dominación la van a lograr a través de las distintas agencias culturales, revistas, radiofonía, televisión, que estaba surgiendo en ese momento. Hoy podemos pensar en todo lo que es películas, series, música, pero ¿de qué manera? Proponiéndonos determinados modelos a seguir, ¿sí? A través de las agencias culturales nos centraríamos qué es lo que está bien y lo que está mal, cuál es la belleza aceptada y cuál no, cuáles son los cuerpos que están bien y cuáles hay que despreciar, cuál es el modelo de éxito al que hay que aspirar
el que hay que aspirar y qué implica ser un fracasado en la vida, ¿sí? ¿Cuál es la familia correcta, familia nuclear, mamá, papá, etcétera, hijo, hija? Eh, ¿Cuáles son las relaciones amorosas que pueden existir en la sociedad, generalmente heterosexuales? Entonces son todas cosas que nosotros iríamos incorporando a través de los dispositivos culturales y medios de comunicación de manera sutil, ¿sí? Sin que haya como la idea de un control absoluto, sino consumiéndolo, viendo una peli, viendo una serie, escuchando música, viendo a los periodistas que opinan, etcétera, etcétera, y se nos iría bajando esos modos de vida que responden a quién, a la clase dominante que necesitaría difundir esas ideas para mantener el control social, lo que se conoce como status quo, que los de abajo no intenten pensar su realidad y justamente no intenten derribar a los de arriba. Esa es la idea de los pensadores de Frankfurt, que van a estar preocupados. Che, ¿quiénes son los dueños? Son las grandes empresas. Fíjense en el mapa de medios que les dejé, ¿sí? Son todas grandes empresas que tienen además medios de comunicación. No se le va a dar voz y lugar a la clase trabajadora, no se le va a dar lugar y voz a las minorías, no se le va a dar lugar y voz a los que, pobres, a los que sufren. Y a través de los medios siempre se iría difundiendo el discurso de la clase dominante. Esa es la preocupación de los pensadores de Frankfurt y creo yo que eran bastante pesimistas porque no planteaban algún tipo de resistencia. Como lo planteo en el texto, ellos decían que nadie podía escapar, que estábamos todos sujetos a este sistema. Y que tienen algunas preguntas allí para trabajar. Vamos a trabajar con la idea de meritocracia, que es uno de los grandes postulados de estos tiempos. Que bueno, que yo creo que es un modo en el que la clase dominante justifica su lugar de riqueza, de privilegio, y te dice, bueno, si vos no llegaste a nuestros lugares porque no hiciste el esfuerzo suficiente, entre comillas, que es algo bastante discutible. Y por último vamos a hacer un ejercicio con canciones que un poco lo reflejan. Uno es de Cadena Perpetua, otra es de esta banda que se llama Tenemos Explosivos. Y el cierre es poder vincular todo esto que vimos teóricamente con lo que estuvimos trabajando con los cuentos. Así que es un trabajo un poquito largo, extenso, pero bueno, para pensar siempre estos temas teóricos a partir de nuestra realidad cotidiana. Cualquier consulta estamos a su disposición. Un saludo muy muy grande.